Borrus Frederick Skinner, Teoría del condicionamiento operante. Borrus Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el extendido de técnicas psicológicas de modificación de la conducta, principalmente el condicionamiento operante, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad. Skinner nació en Pensilvania, Estados Unidos. Formó parte del Colegio Hamilton en Nueva York, con la intención de convertirse en escritor. Después de graduarse, Skinner pasó un año en Greenwich Village, intentando formarse como escritor de ficción. Comenzó a interesarse por los comportamientos y acciones de las personas, lo que lo llevó a estudiar psicología en la Universidad de Harvard, graduándose y doctorándose en 1931. Llegó a formar parte de la institución como investigador en 1936 y más tarde desarrolló su actividad docente en la Universidad de Minnesota y después en la Indiana, para luego volver a Harvard como profesor en 1948, donde ejerció el resto de su vida. En 1968 recibió la Medalla Nacional de Ciencia por el presidente Lyndon B. Johnson. 3 años después fue premiado con la Medalla de Oro de la Fundación Psicológica Americana. Y en 1972 se le concedió el Premio de Humanista del Año en la American Humanist Association. Justo 8 días después de su fallecimiento, recibe la primera medalla de mención por una vida contribuyendo a la psicología por la American Psychological Association. El conductismo fue el paradigma principal de la psicología entre 1920 y 1950, fundado por John Watson y basado en la creencia de que las conductas pueden ser medidas, entrenadas y cambiadas. El conductismo podría resumirse con la siguiente cita de Watson, considerado el padre de la corriente psicológica. Dame una docena de niños sanos, bien formados, para que puedas educarlos y me comprometo a elegir uno al azar y adiestrarlos para convertirlo en un especialista de cualquier cosa que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios, mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocación. Según los principios del conductismo, todas las conductas se aprenden del ambiente en el que crecemos. Los conductistas no creían en las determinaciones biológicas. Además, se ocupaban principalmente de las conductas que podían ser observadas y creían que no había mucha diferencia entre el aprendizaje que tiene lugar en los humanos y el que tiene lugar en los animales. Técnica del condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje y una técnica de modificación de conducta que utiliza el refuerzo positivo y negativo para producir la adquisición o la extinción de una conducta. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje que consiste en asociar un estímulo a una respuesta, es decir, se produce una conducta y después de la conducta hay una consecuencia. La diferencia principal entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante es que el condicionamiento clásico se centra en modificar el estímulo que provoca una conducta, mientras que el condicionamiento operante se centra en modificar la conducta mediante un estímulo. Teoría del reforzamiento de Burrus Frederick Skinner. Esta teoría sigue vigente hoy en día a la hora de explicar los procesos de aprendizaje. Parece obvio pensar que, si tras realizar cierta conducta recibimos un premio o recompensa, es mucho más probable que la volvamos a repetir. Tras este principio, que nos puede parecer tan evidente, se encuentran toda una serie de hipótesis y teorías estudiadas y debatidas a lo largo de la historia de la psicología. Uno de los principales objetos de estudio era la conducta humana. Concretamente, buscaba explicar cómo ésta funcionaba como respuesta a distintos estímulos que pueden influir en ella, mediante la manipulación experimental y observación de la conducta animal. Skinner esbozó sus primeras teorías acerca del papel que el reforzamiento tiene en la conducta, creando a partir de estos los principios de la teoría del condicionamiento operante. Tipos de refuerzos. Reforzadores positivos. Los reforzadores positivos son todas aquellas consecuencias que aparecen tras una conducta y que la persona considera satisfactorias o beneficiosas. Mediante los reforzadores positivos o satisfactorios se busca aumentar la tasa de respuesta de una persona, es decir, que aumente la posibilidad de realizar o repetir una acción. Esto significa que los actos que son reforzados de manera positiva tendrán más probabilidades de repetirse, puesto que van seguidos de gratificaciones, premios o recompensas. Reforzadores primarios o intrínsecos son conductas que por sí mismas generan satisfacción. Por ejemplo, el comer si se tiene hambre. Reforzadores secundarios se dan mediante aprendizaje y son externos a la persona. Pueden ser materiales como el dinero o sociales como el reconocimiento. Reforzadores negativos
Al contrario de lo que popularmente se cree, los reforzadores negativos no consisten en administrar castigos o estímulos aversivos a la persona, sino todo lo contrario. La utilización de reforzadores negativos busca aumentar la tasa de respuesta de esta mediante la eliminación de aquellas consecuencias que se consideran negativas por la persona que realiza la acción. Refuerzo continuo. En el refuerzo continuo, la persona es recompensada constantemente por una acción o conducta. La principal ventaja es que la asociación es de forma veloz y efectiva. Refuerzo intermitente. En estos casos solamente se refuerzan la conducta de la persona en determinadas ocasiones. Este programa a su vez se divide en dos categorías: refuerzo de intervalo, fijo o variable, o refuerzo de razón, fijo o variable. En el refuerzo de intervalo, la conducta es reforzada tras un periodo de tiempo previamente establecido, fijo, o un periodo de tiempo aleatorio, variable. Mientras que en el refuerzo de razón, la persona tiene que llevar a cabo cierto número de conductas antes de que sea reforzada. Al igual que en el refuerzo de intervalo, este número de respuestas puede ser previamente pactado, fijo o no, aleatorio. Omisión. Consiste en que el resultado que sigue a la respuesta dada por un individuo es la ausencia de un estímulo apetitivo, es decir, la conducta da lugar a la omisión de la recompensa. Castigo positivo. A quien ejecuta la conducta que queremos eliminar le damos algo malo que le pasa en consecuencia de esa conducta. Ejemplo, cuando a los niños les pasa algo por traviesos y esto les daña o les asusta, la probabilidad de que se repita la travesura se reduce por el evento o el organismo que se cuida. Castigo negativo. A quien ejecuta la conducta que queremos eliminar le quitamos algo bueno que le pasaba. Le deja de pasar como consecuencia de esta conducta. Experimentos. Skinner planteó un experimento que relacionaba la acción de una palanca con la obtención de comida. Así, cada vez que un ratón presionaba la palanca, se le recompensaba con comida. Los ratones asociaron rápidamente esta acción. Con el paso del tiempo, Skinner fue complicando el experimento. Ahora la comida solo sería suministrada algunas veces que se presionaba la palanca, y cuando ya lo habían aprendido, dejó de suministrarles comida. Esto hizo que los animales desaprendieran lo aprendido, pero el tiempo que esto les llevó fue proporcional al tiempo que tardaron en aprenderlo. Favor de ingresar al siguiente link y responder el siguiente test, que incluye preguntas y respuestas de la teoría del condicionamiento operante de Skinner.